Por cierto, les hago la observación, hay compañeros que se meten a la clase con correos personal. Yo les doy ingreso, pero la universidad sí nos exige mucho que utilicen el usuario de la universidad. Si tienen algún tipo de problema, lo pueden consultar con sus compañeros o me envían un correo, les envío el procedimiento. Igual no voy a dejar yo que pierdan clases por ese motivo. Mis estimados, como nada, estamos sobre la semana 5 y tal como lo he venido indicando, pues una semana más. No sé exactamente, ¿alguien sabe exactamente este examen si es la próxima semana o es la siguiente? ¿Cuándo es? ¿Es la próxima? Tu micrófono, por favor, Kerui. La próxima semana. Perdón, sí es la próxima. Es la próxima, o sea que ya, ¿a qué horas es? A esta hora, ¿verdad? Sí, a este horario. O sea que ya, deben 8 días, ya me están odiando. Excelente. Bien. Permítame un momentito, por favor. Muy bien, mis estimados. Vamos a dar inicio a la grabación. Ok. Estamos esperando que inicie el botón de grabación. Estimados, muy buenos días. Mucho gusto a todos. Como les decía, ya estamos a una semana del examen. Antes de dar inicio de lleno a la clase, ¿qué inquietudes hay sobre el examen? ¿Hay dudas? ¿Hay temor? ¿Hay incertidumbre? Por favor, manifiéstenlo y vemos qué podemos resolver. Hay temor, gracias.
Nervios. Ahí estamos grabando. Muy buenos días. Nuevamente bienvenidos, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Tenemos dentro del curso Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Tenemos para la semana número 5 el tema Metodología de las Ciencias Políticas. Mis estimados, es normal y realmente ahí tenemos un sistema bastante arcaico de enseñanza desde la preprimaria. Incluso yo me atrevo a incluir el sistema universitario y también el sistema de posgrados. Realmente Guatemala está bastante atrasada en este tema, toda vez que el sistema de exámenes, pues lo que consigue muchas veces es eso, generar un temor en el estudiantado. Mis estimados, el día de mañana ustedes van a llegar a un Ministerio de Relaciones Exteriores, ustedes van a llegar a una ONG, ustedes van a llegar a alguna entidad en donde ustedes van a hacer el vínculo de relaciones, puede ser económicas, administrativas o de cualquier otra índole, con otro estado, y realmente no va a ser su examen, no va a ser un cuestionario que determine si ustedes saben o no saben una situación, sino que es el análisis. Por eso yo los he tratado de invitar al análisis, que es la forma en la que ustedes van a poder desempeñar su carrera. Bueno, esa es mi perspectiva respecto a la de otros colegas, pero es importante que ustedes desde este primer semestre analicen, es decir, ustedes tienen que hacer su autoevaluación. ¿Cómo podrían hacerlo? Ok, yo estoy estudiando la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Puedo entender, o sea, podemos explicar qué es la ciencia política, y si la ciencia política está formada por dos conceptos, entiendo qué es ciencia, entiendo qué es política, entiendo qué son relaciones internacionales, lo entiendo. Fíjense que existe una pirámide del conocimiento, y esta pirámide del conocimiento dice que lo que solo veo, aprendo el qué, entre el 2 y el 5%. Lo que veo y escucho ya aumenta un 10%. Lo que veo, escucho y lo comparto entre mis compañeros ya aumenta un 30%. Ahora, lo que veo, escucho, entiendo y lo discuto y se lo explico a otro compañero, ya vamos sobre un 60 hasta el 70% de adquirir el conocimiento. Por eso es que en las clases, cuando uno está, algunos lo toman como una forma de decir, pero a ver, dígame Claudia, dígame Brian, Kerubi, Juana y las demás, ¿cuál es su opinión de ese tema? Muchas veces estamos distraídos, ¿verdad? Y es de ¡pum! Ok, ¿de qué está hablando? Eso, o sea, nos reconduce porque estábamos pensando, ay, no es Aine, ay, mi novio, ay, todo este tipo de situaciones hace que el cerebro se reconduzca hacia donde tiene que estar. Entonces, por eso les digo, ¿qué es lo que yo les he pedido que sepan de esa clase? Yo les he compartido todas las diapositivas, no es secreto, me interesa que las estudien, que las analicen, si quieren imprímanlas, ráyenlas. Les dije que parte de la evaluación va a ser un libro. ¿Qué libro es el que les pedí que leyeran? El de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo. Alguien que me diga dentro de esta plática, ¿por qué creen ustedes que yo les pedí este libro? Pues con relación a todo lo que hemos venido viendo de lo que es la política, de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, por ver los estados políticos de cada país. Muy bien, esa es una de las formas. Si se dan cuenta, esto sigue permanente. Si se dan cuenta, hay formas de obtener los principados o reinados. Dependiendo de la traducción, pues lo pueden tomar como reinados o lo pueden tomar como principales. ¿Cuáles son las formas que dice Maquiavelo en que se pueden adquirir los principados? Pues habla en sí de que se adquieren, ya sea que vienen de familia porque es una herencia, o cuando son nuevos, por ejemplo. Hereditarios y principados nuevos. Ok, ahí, si se dan cuenta, en este caso, Claudia, que es la que está participando, sí, o sea, es obvio que ella, dos cosas, que ha leído el libro y segundo, que lo ha entendido. Porque de nada sirve agarrar una lectura
Ya lo leí. Pregúnteme, no sé nada, pero yo lo leí. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Y sin embargo, sí me ha costado un poquito entenderlo. Sí, pero ¿saben qué es lo que pasa? Realmente, esto lo digo, créanme que con mucho respeto. Cuando uno da clases, por decirles, más que todo lo veo en derecho. Entonces estamos viendo la Constitución. Léame el artículo 1 de la Constitución, le dice uno a un compañero o compañera, ahí denota uno los problemas en la lectura. O sea, si leo sin agarrar signos de puntuación, no estoy diciendo que es el caso, Claudia, creo que me estén entendiendo el mensaje, hay compañeros que agarran, entonces dije, lo que acaba de leer no se entiende, porque no utilizó signos de puntuación. Si omitimos esto, o sea, son temas de la lectura, y créanme que es parte de lo que yo pretendo al exigirles una lectura. Y yo sé que lo van a tener que volver a leer, y aquel que se quede con una lectura se va a frustrar porque no van a poder contestar nada, van a decir, yo lo leí y no puede contestar nada. Pero una cosa es leer y otra cosa es entendimiento. Por eso es que aquellos que aplicaron y saben de lo que me refiero, para la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en San Carlos se exige el precurso de lenguaje. Pero el lenguaje no es, yo sé de lenguaje y verbo sustantivo, no, es comprensión de lectura. Vamos a dar inicio. Tenemos para hoy que como objetivo de clase que el estudiante conozca la metodología de las ciencias políticas. Ok. Entonces, tomando en cuenta que la mayoría es aquí jóvenes y los que no lo son tanto, pues yo me considero súper joven, no digamos ustedes. Cuando hay un caballero y quiere cortejar a una dama, ¿qué método utiliza? No sé si se pronuncia así tu nombre. Donelli es, Donelli, ¿así se pronuncia tu nombre? ¿O Donnelly? Sí, así es. A ver. Donelli. En menos de 30 segundos, no te voy a quemar y espero no quemarte. ¿Cuál es tu método para, si te atrae una chica y le querés llegar? 30 segundos. Pues halagarla, decirle lo bonita que es, por decirlo así, decirle sus fortalezas, debilidades, más cuánto vale y todo eso. Decirle, prueba no superada. Hacerla sentir bien, Le dijiste una debilidad. Ok, muchas gracias, Dani. Sí. ¿Es Donelli? ¿Así se pronuncia tu nombre? ¿Donelli? Sí, Donelli. Donelli, ok. Muchas gracias, Donelli. Como parte de eso, lo que les quiero decir es que para llegar a obtener un objetivo, se necesita un método. Entonces, si Donelli nos está diciendo que él lo que hace es cortejarla, decirle cosas bonitas y todo eso, decirle sus fortalezas, sus debilidades es meterse a problemas, entonces, esa es la ruta para obtener su objetivo. Bien, vamos a platicar sobre la metodología, en este caso de la ciencia política. Para estudiar y exponer un contenido teórico, porque en sí la ciencia política es un contenido eminentemente teórico, pero estamos claros de que es teórico, pero es aplicado ¿a qué? A la sociedad. Se necesita de un procedimiento o serie de procedimientos sistematizados, es decir, ya tienen un sistema, una forma. Es decir, les pongo haciendo la analogía del caso que les decía, ¿verdad? Y hay chicas, digamos, en este caso que estamos hablando en cortejo, una dama, y llega y le dice, mira, qué bonita sonrisa tenés. Entonces ya hasta le hacen una cara de, ese es el método que utilizan todos, ¿verdad? O sea, no puede ser original, ¿verdad? Entonces, porque ya se conoce, porque es un sistema trazado, ya que la mayoría maneja. Se necesita de un método para que esta teoría, ¿la teoría de qué? De la ciencia política, refleje lo más fielmente la realidad. Cuando estamos hablando de esta sistematización, que le da un carácter ya científico, ¿a qué? Al estudio de la ciencia política. Existen, sin embargo, varios enfoques de esta metodología para abordar esta tarea. ¿Y cuál es la tarea que tenemos? Entender la ciencia política per se. Y se partirá precisamente por explicar qué es metodología y el enfoque metodológico. Bien, como todo, historia. ¿De dónde se deriva la palabra método? Primero vamos a entender cuál es el método. El método viene de la palabra griega. Fíjense, pues,
todas o la mayoría de las palabras tienen un origen y es bueno entenderlo para saber el origen de las palabras. Una palabra tan sencilla como es que tú eres, yo soy, él es sincero. ¿De dónde se deriva la palabra sincera? Sin espacio, cero. Pero esto se deriva de que no tiene cera, sincera. ¿Y qué tiene que ver eso con que una persona sea transparente? Porque en la antigua Grecia, cuando realizaban una escultura y resulta que le dejaban alguna imperfección, lo rellenaban ¿con qué? Con cera. Si estamos hablando de una escultura que era blanca, lo rellenaban con cera, ya quedaba nítida y después la pintaban. Aquí no ha pasado nada. Pero la palabra sincera se deriva de que no tiene cera. Entonces, él es una persona sincera. ¿Es porque no tiene cera? No, es una persona nítida, sin ajustes. En este caso, la palabra método, que se integra de dos palabras, meta y odos, que literalmente significa que es la vía, la ruta para llegar a una meta, a un objetivo. Por eso platicábamos con Don Eli cuál es su estrategia, su ruta a seguir. Es un procedimiento para alcanzar un fin, y en este caso el fin que es un conocimiento. El método es el procedimiento que de manera concreta y real es empleado para estudiar y explicar los fenómenos. También se puede interpretar como la aplicación del método, o sea, se tiene que aplicar un método para esto. Todos hemos sabido que utilizamos regularmente como método de investigación el método científico, que empieza con la observación, ¿se recuerdan? Debemos entender por enfoque metodológico, ahorita ya nos estamos enfocando en un método, como la aplicación del método que vamos a dar, o sea, es la teoría, la aplicación, la teoría implícita o explícita acerca del método, contenida en la materia de estudiar y de explicar los fenómenos. ¿Qué fenómenos? De la ciencia política. Si se dan cuenta, nosotros hemos venido viendo desde que antes de que empezaran las clases, ya casi un mes, se recuerdan, habían tensiones entre Rusia y Ucrania. Empezamos con donde solo habían tensiones. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Y qué? ¿Se recuerdan que empezamos analizando? ¿Pero qué es lo que quiere Rusia? ¿Por qué va a invadir un país? Realmente, las noticias que nos vienen a Guatemala y en general a toda Latinoamérica es lo que los Estados Unidos quieren que veamos. Y si siempre vemos las noticias desde ese punto de vista, va a parecer, fíjense que algo tan sencillo. Por situaciones de estudio tuve la oportunidad de estar becado, y en Estados Unidos un agregado militar me contaba que hay una partida presupuestaria, esto de hace años, pero sigue vigente, donde el Pentágono le otorga un presupuesto a Hollywood para hacer películas. Ustedes dirán, bueno, ¿y en qué les puede afectar? Ustedes son muy jóvenes, pero realmente aunque sea por haberlas visto con sus papás, las clásicas películas de Rambo, Chuck Norris y todos esos, el superhéroe estadounidense que salva al mundo. ¿Y quién es el malo en todas esas películas? Rusia. Sin ir tan lejos, algo que si no vieron eso, se están perdiendo un clásico buenísimo de la trama de Rocky Balboa, el Rocky 4. ¿Quién pelea? Primero el ruso que mata al amigo del otro, y luego aquí entra Estados Unidos, salvador del mundo, y yo soy el libertador, y sale así. Entonces eso en el subconsciente nos pone Estados Unidos bueno, los rusos son los malos. Estados Unidos ha hecho una gran cantidad de situaciones, de barbaries, de matanzas, de masacres con pueblos, niños, mujeres, pueblos por completo, pero nos enteramos de lo que queremos enterarnos. Entonces, aquí está. En los siglos XVIII y XIX se hicieron descubrimientos espectaculares de las ciencias.
el tema de la célula, el átomo, la evolución de las especies, el comportamiento de los cuerpos celestes, de la indestructibilidad de la materia y la energía. Todo esto repercutió en la forma de concebir la naturaleza, ya no como algo inmutable, perpetuo, sino que variable. Esto puede cambiar. Y peor el tema de la política. Países que de repente asumimos que son enemigos, de repente resultan como amigos. Aquí en Guatemala se recuerdan que mirábamos que se suponía que habían dos partidos, los que tienen un poquito de la noción de la política en Guatemala, habían dos partidos que se suponía que eran enemigos, y resulta que conforme se fueron apareciendo las investigaciones, estaban coludidos con sus mismos propósitos. Esta forma de ver la naturaleza se amplió a todo el mundo en material. La sociedad es tomada como parte de la naturaleza, sin lugar a dudas. O sea, no podemos estar exentos de lo que pasa en la naturaleza. La parte más desarrollada de ella. El fenómeno social se interpretó como sometido a permanente cambio y transformación, es decir, a un proceso. Ya, o sea, no podemos estar exentos. No digamos si vamos a estudiar el fenómeno político. ¿De qué forma estamos sintiendo los guatemaltecos las consecuencias de eso que está sucediendo del otro lado del mundo? ¿De qué forma nos está impactando? Por eso, se recuerda decir, relación de la ciencia política con otras ciencias, pero le di énfasis a una ciencia en especial. ¿A cuál fue esta? Bueno, la forma que está afectando, veo yo aquí a los guatemaltecos, es en lo financiero. En lo financiero, exactamente como dice Claudia, en lo económico nos está impactando. Realmente está llegando a unos niveles. Y miren qué curioso, ¿verdad? Porque cuando empezó la pandemia, como que nos retrocedimos a los precios de 12, 13 que sale el galón de gasolina, y ahora miren por donde está, casi por llegar a los 40, y muy probablemente va a llegar muy por encima de eso, pero son repercusiones de eso, que también abusan un poquito, pero realmente la gasolina en Estados Unidos está padeciendo exactamente lo mismo. Anoche la encontré a 40 en una Puma. Sí, y va para arriba, mis estimados, va para arriba, pero o sea, sí nos está impactando, realmente sí nos está impactando, no podemos decir, y nos está impactando en la sociedad. Ok, principalmente Rusia lo están constriñendo, apretando o ahorcando económicamente, porque ellos pueden ser los mayores productores. ¿Qué es lo que más produce? De acuerdo a lo que hemos sabido, Rusia principalmente produce muchas cosas, pero ¿cuál es lo principal productor de qué? Del gas. Gas natural, exactamente. Ahora, yo puedo ser el mayor productor de algo que todos necesitan, pero ¿qué pasa si todas esas personas se ponen de acuerdo para no comprarme? ¿Me van a afectar o no me van a afectar? Ya Rusia ya se está viendo afectada. No sé, realmente yo sí tengo el concepto de que el presidente ruso es un gran estratega, no es ningún tonto, ya es de las personas que ya lleva un cierto tiempo. Lleva cierto tiempo, ¿por qué se dice? Dentro de la política, dentro del manejo del poder. Él tuvo que haber medido las consecuencias de lo que él iba a hacer. Y ahorita sí va con todo hasta la capital rusa. Esperemos que toda esta situación salga con la menor cantidad de bajas. Realmente ya estamos en una época en la que el mundo ya no está para eso, ¿verdad? Pensamos, los de mi generación, que vivir, no me refiero a que fuimos parte, ¿verdad? Pero conflicto armado interno en Guatemala, las guerras de Irak y todo esto, y volver a ver esto, pensamos que ya nos iba, que la humanidad ya había entendido un poquito la lección, pero esto sigue y va a seguir. Entonces, de estos descubrimientos surgieron tendencias a enfoques metodológicos para estudiar a quién, a la sociedad. Si vamos a estudiar la ciencia política, vamos a estudiar el comportamiento de la sociedad. Algunos autores destacan la utilización del positivismo y el marxismo. A ver, aquí estamos para terminar. ¿Qué entendemos? Pues positivismo. Positivismo tal vez no lo hayamos escuchado tanto, pero el marxismo, ¿con qué le relacionamos la palabra marxismo? Vamos, lo primero que se les diga.
¿Con los nazis? No. ¿Perdón? ¿Con los nazis? Con los No, nazis. No, fíjate que no. Nazi tiene relación con el partido nacionalista. Se conocen nazis de la Alemania de Hitler. Pero está bien, está bien. Marxismo viene de Karl Marx. Karl Marx. Yo lo menos que espero de personas que estén ahorita haciendo clases en su teléfono, en su tablet, en su computadora, en lo que sea. ¿Movimiento político, perdón? Es un movimiento ideológico político, exactamente. Pero lo menos que espero yo de ustedes es de que ahorita ustedes anoten estas palabritas y más allá de leer qué significa, que entiendan qué significa. No podemos, o sea, un estudiante de ciencia política y relaciones internacionales, que yo sé que se llama solo relaciones internacionales, tiene que saber cuando va a tratar con un país que tiene esta tendencia. A lo largo de los últimos 150 años, el positivismo y el marxismo han sido las corrientes doctrinales y metodológicas dominantes en el desarrollo de las ciencias sociales. Sin embargo, algunos lo ponen como antagonistas al capitalismo, que más que un sistema ideológico es un sistema económico, pero realmente hay países que tienen esta tendencia socialista y son extremadamente prósperos y con una economía mucho mejor que países capitalistas. Recientemente, dentro de los que son los enfoques metodológicos, encontramos que Pérez y Solá señalan 4 grandes corrientes en la investigación social: positivismo, un nuevo o neopositivismo, la teoría crítica, que es el que vamos a enfatizar un poquito más, que es el materialismo histórico, y el constructivismo. De lo anterior podemos sintetizar 3 paradigmas. ¿Quién me dice qué es un paradigma? ¿Quién me dice qué es un paradigma? ¿Sí? ¿Quién me dice qué es un paradigma? Conjunto de unidades que pueden sustituir a otro mismo contexto. Son 2 cosas que cumplen una misma función. ¿Alguna otra opinión por ahí? Claro, por ejemplo, un modelo. Un modelo explicativo. Por ejemplo, un modelo de ya algo. ya establecido. Es un modelo ya establecido. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de lo que es el materialismo histórico. Se inicia con el análisis de este enfoque sociopolítico en razón que ya se tienen elementos sobre esta disciplina. Estamos hablando de un enfoque sociopolítico. Por eso les digo, el análisis de las palabras, ustedes dentro de lo que estudien, yo les pido por favor que a veces hay 2, 3 líneas donde hay 2, 3 palabras que no se entienden. Entonces, como que es fórmula matemática, pongan entre paréntesis esas palabras y sustitúyenlas por palabras que sí entiendan. Así va haciéndose el acervo cultural del universitario por medio de la lectura. Y eso es lo que nos diferencia. Cuando les digo que nos diferencia, no porque seamos más, mejores, ni nada por el estilo, sino que eso me permite tener mayor alcance de entendimiento y no creer que por ir a pegarle fuego al Congreso, por ir a pintarrajear paredes o cosas así, con eso yo voy a hacer cambios en Guatemala. Es un acervo cultural. Ya que se tienen elementos sobre esta disciplina por conocimientos adquiridos en cursos anteriores, y es el que particularmente se utiliza para el estudio y exposición de la teoría política en la cátedra. El materialismo histórico constituye un enfoque para estudiar la sociedad porque de manera explícita contiene tanto una teoría sobre las relaciones que existen entre los fenómenos sociales y también una teoría sobre el método. Se define el materialismo
histórico o sociología objetiva, aquí lo llama de otro nombre, una sociología objetiva al estudio de las leyes más generales de la sociedad. No estamos hablando de un ordenamiento jurídico per se, estamos hablando de las leyes más generales de la sociedad. Es la concepción materialista de la historia. Es la parte del materialismo dialéctico y se conceptúa como el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad y el pensamiento. Es la filosofía materialista y dialéctica. En esta diapositiva hay una cantidad de términos que es importante que vayan desglosando, ¿verdad? Ese sí ya es parte de su investigación, que entender de todo. Mire, solo esta diapositiva, yo les aseguro que tiene bastante material para que ustedes entiendan, pero les repito, más allá de solo ver propiamente lo que dice eso, entenderlo, por favor, pero esto sí ya es un trabajo propio. Entonces, tal y como les he venido diciendo, hemos analizado el tema entre Rusia y Ucrania porque ha llamado mucho la atención, porque es una guerra, porque lo podemos determinar así, está de moda el tema. Sin embargo, no es el único tema que conlleva esto. Es importante, mis estimados, que analicemos cómo se relaciona. O sea, ¿todos los países centroamericanos están apoyando, en este caso, a Ucrania o no todos? ¿Qué país centroamericano no está apoyando a Ucrania? Nicaragua. Nicaragua. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de régimen tiene Nicaragua? Fíjense que les puedo decir yo acá, y eso no me dejarán mentir los que toman nota, que yo les dije, dentro de eso tienen que ver los tipos, los sistemas de gobierno. Aquí lo tengo anotado yo, y fue de las cosas que les dije que investigaran. Sistemas de gobierno. ¿Qué sistema de gobierno tiene Nicaragua? ¿Se recuerdan? Alguien de los que ha recibido todas las clases que me diga así con soltura, no, licenciado, usted no nos dijo nada de eso. Bien, se los pedí. Fíjense que su carrera es una carrera muy interesante, es una carrera muy bonita y Dios permita que ustedes la finalicen, pero no se pueden quedar solo con lo que estamos viendo acá. Es necesario mucha lectura, mucho razonamiento y ver más allá de lo que tenemos acá. Cuando vamos a analizar al hombre como ser social y la conciencia social, vamos a lo que son dos situaciones diferentes. Por un lado, el concepto de ser social puede definirse en sentido amplio y en sentido restringido. Perdón, solo voy a ver las llaves de mi vehículo para que lo muevan. Regálenme 10 segundos para dar una llave, perdón. Como les decía, el hombre se analiza como ser social. Ya los ermitaños ya hoy en día no pueden existir. Entonces, en sentido amplio, comprende la vida social, la existencia social, el conjunto de relaciones sociales. La existencia social o realidad social consiste en la existencia del hombre y de la sociedad. Bien, vamos a dejar estos últimos minutos. Les quiero pedir de que vean, todos me imagino que tienen sus diapositivas ahí. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso utilizando los últimos minutos. ¿Qué definición podemos dar de lo que es política? Necesito la participación ahorita de todos, por favor. Yo sé que les va a convenir este repaso.
Es una ciencia que trata del gobierno y las organizaciones de las sociedades humanas. Ok, ¿por qué decimos que es una ciencia o qué se necesita para que podamos catalogar algo como ciencia? Porque en sí lo estudia y busca la, ¿cómo lo podría decir? Tranquilos, ahorita es por eso les digo, es con sus palabras, pero cuando uno se queda corto de palabras, por eso es el ejercicio que les estoy diciendo de la lectura, de sustituir palabras por otras. Así es como va adquiriendo uno esto. Recuérdense que vimos sobre lo que es la ciencia política, qué es ciencia y qué es política. En sí, la palabra política, ¿con qué la relacionamos directamente? Con lo público. Con lo público. ¿De Con dónde el se gobierno. origina la palabra política? Adelante. Vamos, primero muchos. Asuntos que afectan. Adelante, Miriam. Con asuntos que afectan, Miriam. Nos relacionamos con el Estado. Lo relacionamos con el Estado y el Estado es el que ejerce el poder en un momento determinado. Así Y es. también Las relaciones humanas. que son relaciones sociales. Organización social, una grupos organización social. sociales. O sea, no puede, yo soy un gran político y solo me mando a mí mismo. No, estamos hablando de que un político ejerce dominio, poder sobre una sociedad o rama de la sociedad. Conjunto de reglas. ¿Qué nacionalidad tenía Nicolás Maquiavelo? Italiano. Italiano. ¿Y él qué era? ¿Alguien que haya leído el prefacio o biografía del qué era? Si yo les digo, Maquiavelo, ¿qué era? ¿Él era un ministro? ¿Él era un príncipe? Un diplomático. ¿Él era un diplomático? ¿O él era más bien un asesor? Era un diplomático. Un diplomático, en este caso un diplomático. Vaina. Filósofo político también. Para los varios que me dijeron que era un diplomático, ¿quién me explica qué es un diplomático? De acuerdo al diccionario, quien ejerce la diplomacia. ¿Y qué es la diplomacia? Vamos, ahí tienen eso en Google. Sorpréndanme. Una función que delega el gobierno o una función del Estado. Ok. Si tuvimos un problema con la vecina y le digo yo, no, mejor que vaya la Katy porque esa es más diplomática. ¿Qué estoy diciendo con eso? Porque eso lo utilizamos, ¿o no? Es lo que estudia las relaciones con oro. O sea, Adelante. Miriam, no se me quede. Miriam, empieza con el impulso y después con el testimonio. Ajá. Pero cuando decimos que alguien es, pero estoy poniendo el ejemplo así, claro. Si decimos que alguien es más diplomático, ¿qué estamos Porque diciendo con eso? ella va a saber poder representarnos. Va a poder representarnos. Intereses de ambas partes, imagino, para pues a donde usted con la diplomacia significa es eso, que es el estudio de los intereses y las relaciones. ¿Alguna vez en el colegio, el instituto, dijeron, ya tenemos que pedirle que no nos hagan el examen hoy, pero mandemos a Elsa, porque esa es bien diplomática, porque ella sí va a lograr ese objetivo, ¿verdad? Entonces ahí está la diplomacia. Bien. ¿Qué más? Por favor, espero, dividan en 3 son 26 capítulos son del libro, ¿verdad? Ajá. Sí, 26. Entre 9, redondeando, son como 9 capítulos que tienen que tener ya para este examen, bien leídos, bien entendidos. Por favor, repasen las clases. Yo siempre considero, fíjense que les soy sincero, los de los otros 2 cursos
sí sé y lo hice muy a propósito de ponerlos pesados. Yo doy otros 2 cursos. Yo sé que en los otros 2 cursos me van a maltratar y con justa razón, y lo hice con hecho pensado. Con ustedes no, les soy sincero. No quiero que se me asusten todavía, pero sí les quiero pedir, mis estimados, oportunamente vamos a platicar temas de cambiar paradigmas, de que solo nos acostumbremos a, porque discúlpeme que le diga, dentro de este mundo de mediocridad, ¿cuál es ese plus que ustedes van a dar para que la gente desee contratar a la licenciada Noemí, al licenciado Tomás, al licenciado Luis, Claudia, Rocío, etcétera? ¿Cuál es ese plus? Si ustedes se están manejando dentro de lo que hacen todos, pues jamás van a destacar, mis estimados. Entonces, es ahorita donde se toma los buenos hábitos. Mire, fíjese que tenemos que hacer un dictamen sobre si es conveniente que Guatemala apoye o no apoye, en este caso, a Rusia y a Ucrania, y por qué. Entonces ahí es donde, es lo que les digo, ahí no hay tus tales de uso de Google para consultar, es falso o verdadero, o una de las 4 preguntas. No, ahí yo tengo mi conocimiento, qué tipo de gobierno tiene eso. Yo he estudiado qué fue la Guerra Fría, qué fue lo que ha pasado durante los últimos años, por qué están peleando, qué es la OTAN. Entonces considero, y además las consecuencias incluso económicas de alguna decisión. ¿Me entienden? Les cuento que ese va a ser su trabajo, mis estimados, ¿verdad? Es hacer uso del conocimiento para la toma de decisiones. El día de mañana, aquí, ¿quién les gustaría hacer carrera en relaciones exteriores? Aquí, ¿quién dice, yo me metí a eso porque yo me veo dentro de unos años de embajadora o de cónsul allá en X país? ¿Alguno de ustedes tiene eso? Vamos a ver, Luis, ese es tu... Sí, así es. Tanto en relaciones exteriores de Estado como que gubernamental, ¿verdad? Como en diferentes empresas. Yo he visto que hay excelente. bastante Ahora campo. te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, inglés un poco y español, pues, al 100. Adelante, Tomás. Sí, quiero estudiar esta carrera porque trabajo con una organización de derechos internacionales, de derechos humanos. Entonces quiero saber más de esto y hablo mi idioma materno, que es Chile, español, y estoy estudiando inglés. Felicitaciones, Tomás. Bueno, oído el compañero que habló antes. Cuando te hago esta pregunta, son preguntas motivantes, ¿me entienden? ¿Me entendés? O sea, voy en el camino. Tu método para llegar a donde querés es, lógicamente, continuar con tus estudios, continuar con tu universidad, pero tienes que ir metiendo una serie de herramientas o conocimientos dentro de ese baúl. Por eso te digo, mi pregunta es, ¿cuántos idiomas? Es que esa pregunta te la van a hacer en una embajada, esa pregunta te la van a hacer en relaciones exteriores, esa pregunta te la va a hacer una ONG. Así te la van a hacer, no te va a decir, usted habla un poquito de inglés. Adelante, Claudia. Sí, yo pienso que sí, es importante también que nos podamos desenvolver a aprender otros idiomas, porque como bien dice usted, en ONGs o en otros lados, pues nos van a preguntar esa clase de pregunta y tenemos que también relacionarnos con otras personas que no van a hablar nuestro mismo idioma. ¿Verdad? Mis estimados, sirva todo esto como un motivante. 1, continuar la carrera. 2, estudiar los temas que hemos hablado. Yo quiero, después de esto, ya poderle preguntar, que cada uno me diga, sí, va a tener su participación y me dice, quiero que me explique en qué consiste su carrera, ¿sí? ¿En qué consiste su carrera? Bien, como nosotros sabemos, la ciencia política estudia ese conjunto, pero así con esa soltura. Eso es lo que espero, porque va a ser verbal. Ustedes sus entrevistas van a ser verbales, tal vez sin videoconferencias, pero van a ser verbales. Y eso, es que a mí me da pena, créanme que no hay campo para esto. Estamos en un mundo altamente competitivo, altamente tecnológico, y donde el conocimiento está a la orden del día. Mis estimados, en beneficio del tiempo,
principalmente de ustedes. Damos por finalizada la presente clase. Espero que sea exitoso ese examen. Por favor, no me vayan a empezar con las manías, para utilizar un término de los otros, que todos quieren sacar el 20 sobre 20, porque, ok, háganlo, pero realmente yo quiero sentir la satisfacción que después de ese estudio que tuvieron para este examen, que dicen, bueno, ahora yo ya entiendo estos términos, ahora yo ya sé la diferencia entre esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estudié esto y no esto? Adelante el que es a Querubí, por favor. Una última consulta. La verdad es de que me interesa muchísimo tener un discernimiento sobre esto. Aparte de inglés, ¿hay un otro idioma que usted recomiende por experiencia o por algo que usted haya observado, estudiado? Miren, o poder siendo especializar? realista, después del inglés, el siguiente idioma de mayor influencia a nivel internacional es el mandarín. Excelente. Sí, la verdad es de que hay un dicho que dice el diablo sabe más por viejo que por diablo, y justamente... Uy, No. uy, permítame que No, iba a la voy a dejar anécdota. de grabar por si digo algo que no debo. Mi anécdota de que mi papá justamente me hacía esta recomendación. Mi papá me hacía la misma recomendación y me decía, pues, por todas las relaciones que se están dando actualmente. Mi papá, una persona que no es estudiada, pero que las noticias, yo te digo que el mandarín es un buen idioma. Y le dije, bueno, vamos a consultarle al licenciado a ver si vamos a coincidir. Es el de mayor influencia, mis estimados, sin lugar a dudas. Pero por eso les digo, hoy en día, dejé de grabar porque ahorita viene esta parte. Mis estimados, hoy en día estamos sumergidos dentro de un mundo de conocimiento, dentro de un mundo que ustedes se pueden hacer bilingües, trilingües, pueden tener conversaciones en línea con nativos estadounidenses, nativos ingleses, en línea, donde ellos adquieran la fluidez del idioma español y ustedes se agarren la fluidez del idioma inglés. Pero perdón por la experiencia de lo que les voy a decir, pero hay una broma que dice, ¿verdad? Mira, y hablas inglés y no hablo, pero sí entiendo. Igual que mi chucho, mi chucho, él no me habla, pero sí me entiende. ¿Me entienden? Entonces, nunca van a tomar como ofensiva nada de las cosas que les digo. Realmente ustedes deben decir, ok, ahorita aquí está mi nivel de inglés, está bajo o muy bajo. ¿Cómo va a estar dentro de 3, 6, 9 meses, un año? Pero estudiar inglés, mi recomendación, mis estimados, especialmente con el tema del inglés, es no se vayan a libros, no se vayan que la gramática, váyanse a la práctica. Ahí una gran cantidad. Fíjense que lo que pasa es de que, bueno, yo estudié inglés toda mi vida, pero al final de cuentas, cuando me iba a graduar para los privados, tuve que tomar la decisión de dejar de estudiar donde estaba, de dejar de trabajar donde estaba y ponerme y tenía que tener más tiempo para estudiar para mis privados cuando me graduaba. Entonces, estar ganando muy bonito, dije, pero tampoco puedo dejar de trabajar porque tengo gastos fijos y de momento no me quiero prostituir. Entonces dije, yo me metí a un call center. Y así fue como terminé de pulir. Y ahí me dieron muchos tips. Si tienen amigos en call center, les pueden dar páginas. Miren que dice uno, ¿cómo no sabía? Tenía yo este conocimiento antes y es cosa que es libre, no tengo que pagar nada. Y agarra uno ya una bonita fluidez. Entonces, ustedes no tienen derecho a decir, y miren lo que son las cosas. Después de eso, en un trabajo, y ahorita empresa que actualmente asesoro, así, y por eso le dice el compañero, la pregunta es, ya asumiéndolo, ¿usted habla inglés? Sí, con seguridad. Llegamos y entramos a videoconferencia. Afortunadamente eran británicos. El inglés británico es mucho más fácil de entender, más golpeado, pero lo entienden. Para uno es o igual que el de un estadounidense estudiado, se entiende muy bonito. Mis estimados, sirva esto como motivación. En el caso de Tomás, él tiene una herramienta que los demás no tenemos, porque él sí es, en este caso, Tomás sí puede ser, él ya es bilingüe.
No es de que puede ser, él ya es. Y él le preguntan, ¿hablas español? Sí, le está recibiendo clases en español. Y tiene otro idioma que maneja y está estudiando otro. Los invito, mis estimados, ¿verdad? Que se pongan la meta alta, pero bastante alta. Y como les digo, ¿estamos manejando inglés? Ok, ya vamos viendo el siguiente.